Muy bien. En el video anterior hicimos una configuración del personaje principal que estamos viendo en este momento por pantalla. Vamos a hacer ahora la configuración de los demás personajes, que en este caso son los enemigos de nuestro robot. Y vamos a trabajar ante todo un poco en la organización de nuestro proyecto. Bien, habíamos creado un prefab de nuestro personaje. Vamos a crear entonces en nuestra carpeta de modelos 7 chip una carpeta que llamaremos prefabs, y a esta carpeta de prefab vamos a añadir nuestro prefab de nuestro personaje. Simplemente seleccionamos con el botón izquierdo del mouse, arrastramos y soltamos. Fíjense que pues no ha sucedido nada extraño. Los cambios que nosotros hacemos de posición de archivos, de objetos dentro del proyecto, dentro de Unity, no tiene mayor efecto. Si lo hacemos desde el Explorer de Windows, sí podemos dañar algún objeto o alguna base de datos que contenga el proyecto. Se podría estar perjudicando si lo hacemos desde el Explorer de Windows, entonces es mejor hacerlo desde esta posición. Vamos a crear una carpeta nueva que vamos a llamar tutorial 2 setup enemigos. Vamos a mirar setup enemigos, y aquí en esta carpeta de setup enemigos vamos a guardar esta escena, pero salvar como escenas tutoriales, setup enemigos, escena 2. Aquí nos vuelve a aparecer esta pequeña ventana, guardamos, listo. Vamos a dejar nuestro personaje un poco corrido hacia un lado. Vamos a seleccionar nuestro primer enemigo, que es el robot guardián. Lo vamos a posicionar un poco más alto, y en este caso vamos a crear nuestro prefab. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear el prefab primero, que lo vamos a llamar robot guardián prefab. A este prefab vamos a arrastrar nuestro objeto, nuestro modelo del robot guardián, y vamos a hacer los cambios desde acá, desde el prefab. Entonces vamos a quitarle este componente animator. Vamos a crear aquí en la carpeta personajes, materiales, nuestro material para nuestro prefab, material robot guardián, enter. Buscamos la textura que le corresponde. Bien, nos devolvemos a la carpeta de prefab, seleccionamos el prefab, materiales, buscamos el material y listo. De la manera en la que se configura el prefab, su correspondencia en la escena también varía. Fíjense que para buscar el material le hice clic en este puntico y nos aparecen las opciones de material. Ahora vamos a añadir los componentes restantes. Vamos a hacerlo ahora desde acá. Física, rigidbody. Vamos a dejarle la gravedad activa. Ahora vamos a aplicar física cápsula collider. En este caso de la cápsula collider la vamos a dejar más pequeña, un radio más pequeño por ahí, y vamos a dejarlo un poco más alta para que parezca que flote. Lo que vamos a hacer es que quede más baja que la malla, para que al colisionar con el plano pues parezca que el robot está flotando, que es de hecho pues la característica que tiene. Vamos a subirle un poquito. Bien,
Vamos a darle play por ahora. Listo, muy bien. Vamos a guardar, control S. Fíjense que cada vez que yo añado más cosas, más assets, él me pide que los guarde. Bien, ya hemos creado este prefab. Ahora es importante tener claro que los cambios que yo voy generando pues no están actualizados en el prefab todavía, lo estoy haciendo acá, pero cuando se ven estos rótulos de texto en negrita significa que la copia del prefab no tiene los cambios, más no el prefab como tal propiamente dicho. Fíjense que el prefab aún no los tiene. Entonces vamos a decirle aquí aplicar, y al decirle aplicar, fíjense que aquí se eliminan las negrillas y el prefab queda con los cambios que le hemos hecho a su copia. Bien, vamos a guardar otra vez, salvar todo. Ahora vamos a trabajar con nuestra enemigo torreta, nuestro enemigo tanque, perdón. Entonces nuestro enemigo tanque lo vamos a llamar desde acá, lo vamos a trasladar desde la carpeta robot tanque, lo subimos un poquito. Bien, vamos a crear acá en prefab el prefab del tanque, robot tanque prefab. Entonces robot tanque prefab lo arrastramos. Vamos a hacer los cambios desde aquí, quitamos animator. Fíjense que nuestro robot tiene una flechita acá. Esto indica, esta flechita, que este objeto, este modelo está compuesto por dos mallas que están separadas. Una malla es, voy a visualizarlo aquí en texture wire, una malla es el tanque, la base del tanque, y otra malla es el cañón. Entonces los dos obviamente les falta el material, pero básicamente los dos tienen el mismo material. Entonces volvemos a personajes, materiales, la carpeta materiales de la carpeta personajes, material, mat, robot, tanque, enter. Entonces vamos a seleccionar nuestro material, lo arrastramos. Fíjense que en este caso estamos arrastrando un material sin textura. Y fíjense que si seleccionamos una malla ya se hace más visible cuál de las dos estamos seleccionando, ya es más fácil, ya el gizmo es mucho más claro. Bien, aquí creamos un material primero y luego vamos a asignarle la textura. Simplemente es una variación en el proceso, pero es cuestión de comodidad. Creo que el criterio es muy libre, cada quien definirá la manera en la que quiere trabajar en una primera instancia. Entonces ya hemos creado, fíjense que el material está aplicado a los dos objetos, por lo tanto quedan los dos objetos con la misma textura. Le decimos aplicar y listo, ya nuestro prefab debe quedar con los cambios que debe tener. Listo, entonces nuestro prefab tiene dos componentes, la base, el cañón. Listo, ahora tendremos que añadir a nuestro tanque su correspondiente colisionador. En este caso vamos a añadirle dos colisionadores para la base o el cañón, o podemos adicionar un colisionador general. Creo que para la instancia y para la comodidad vamos a adicionar un solo componente de física. Vamos a un componente de física Rigibody, que este es global, y un componente de física cápsula collider. Entonces vamos a configurar nuestra cápsula, vamos a dejarla un radio más pequeño. Creo que va a quedar apenas de esta forma. Creo que esa forma está perfecta. Vamos a ver cómo queda cuando le demos play. Vamos a subirlo un poco, vamos a darle play. Listo. Vamos a quitar un poco el maximizar on play
para que podamos ver los cambios desde esta vista. Entonces sí, creo que se adapta perfectamente, está perfecto. Vale, entonces ya tenemos nuestros dos enemigos configurados. Como había dicho, obviamente algunos de estos cambios son susceptibles de cambiar según el comportamiento lógico que vayan a tener, pero pues esta es una configuración estándar que por ahora puede funcionar. Una vez dicho esto, vamos a hacer una última configuración a esta escena en particular, y aquí vemos, aquí nos sale un error, nos sale un error. Bien, la razón por la cual nos salía error es porque estábamos tratando de guardar la escena en estado play y pues obviamente no se puede. Vamos a guardar ahora sí. Fíjense que cada vez nos ponen más elementos. Salvar como, salvar todo, listo. Bien, vamos a hacer una última configuracióncita. Vamos a adicionar tenemos una luz, mentiras, ya tenemos una luz acá ubicada. Vamos a decirle que nos genere unas sombras fuertes y que utilice una alta resolución. Podríamos dejar un poco más suave. Bueno, no, creo que ahí la luz está perfecta. Vamos a darle control Z para que se devuelva 0.5. Vamos otra vez a la calidad alta, perfecto. Entonces por ahora creo que está perfecta la sombra. Fíjense que como tal las sombras están proyectadas también en el objeto. Voy a mostrarles acá algo importante con respecto a las texturas. Voy a hacerlo en esta de acá, y lo que les voy a mostrar es que las texturas han sido diseñadas de tal manera, o han sido dibujadas de tal manera, que las texturas tienen una sombra proyectada por una luz, y esto ha sido generado en el programa 3D. Esto que vemos aquí oscuro, estas son las sombras que fueron dibujadas en la textura. Por lo tanto, puede decirse que no es necesario que se generen estas sombras de la luz que tenemos en la escena en los personajes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a meter a nuestros personajes dentro de un layer. Entonces vamos a crear un layer nuevo. Le vamos a decir que este layer se llame enemigos. Posteriormente pues es posible que los layers cambien, la asignación de layers cambie, pero por ahora esto es válido. Tenemos los dos enemigos y los vamos a poner en el layer enemigos. Que sí, vamos a decirle a esta luz que nos genere la sombra en todo menos en la capa enemigos. Entonces fíjense que aquí la luz pues está dejando de iluminar todo lo que esté en la capa enemigos. Si lo hacemos nuevamente, pues obviamente nos va a generar, nos quita las sombras y obviamente deja de iluminarse los objetos. La razón es porque tanto la luz como la sombra están asignadas por máscaras, por layers, perdón. Entonces vamos a retornar, vamos a dejar que nos ilumine todo y nos genere todas las sombras, y vamos a dejar a nuestros objetos, nuestros enemigos, por fuera de esta layer. Vamos a dejarlo en el layer por default. Ok. Bueno, este es un ejemplo de la funcionalidad de esta propiedad, que no siempre será útil, pero llegará al punto en el que nos sea de algún beneficio. Tenemos nuestro tanque, tenemos nuestro robot guardián y tenemos nuestro personaje principal preconfigurados. Vuelvo y digo, posteriormente puede que hayan algunos cambios que deban sucederse, pero pues por ahora esta es toda la configuración. Vamos a decirle aplicar a nuestro tanque. Vamos a cerciorarnos que nuestro tanque tenga la configuración que habíamos anotado. Perfecto. Bien. Entonces tenemos una cápsula collider y nos hace falta un cápsula collider, un rigibody. Bien, tenemos toda la configuración perfectamente ajustada.
Vamos a hacer una última rotación, miremos los detalles. Bien. Bien, eso es todo por ahora en cuanto a la configuración de los personajes. Espero que haya sido claro este video tutorial y les agradezco mucho. Que estén muy bien.